el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio esta mañana en el capítulo 16 de San Juan, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Con ello vamos a concluir este tiempo intenso que hemos vivido entre la Cuaresma, la celebración de la Semana Santa, especialmente, la Pascua, la resurrección de Cristo, y después la Ascensión y el Pentecostés. Realmente en todos estos acontecimientos estamos celebrando el corazón, el centro de la fe cristiana, como la economía salvadora de Dios, es decir, el plan salvador de Dios, se cumple en el tiempo señalado, en la venida de su Hijo, aquel que vino para vivir sin pecado, entregarse hasta la muerte de cruz por nosotros, pero no solamente morir, sino que resucitar al tercer día, ascender a los cielos, ser coronado en la gloria y enviarnos el Espíritu que da inicio a la vida de la Iglesia, del pueblo de Dios, en esta nueva alianza, en este nuevo pacto, en el que todos los que estamos en Cristo nos encontramos unidos al Señor. Y en toda esta historia divina, en todo este drama de la salvación, la historia de la salvación, que se despliega a lo largo de toda la historia bíblica desde el principio, donde vemos claramente el amor del Padre por este mundo perdido, entregando a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo eterno, Jesucristo. Pero vemos al mismo Señor Jesucristo en ese amor entregarse Él voluntariamente y sujetarse al Padre, viniendo a este mundo. Y luego de consumar su obra, luego de consumarla en la cruz y en su resurrección, Él nos envía el Espíritu que procede del Padre. Vemos toda la economía divina, cómo Dios ha actuado y actúa para nuestra salvación en la vida de la Iglesia. Y como veis, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de la salvación, los cristianos no podemos hacerlo si no hablamos claramente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación, la historia de la salvación y la revelación de quién es Dios y de cómo ha obrado nuestra salvación están íntimamente ligadas a las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios vivo y verdadero. Es imposible para la fe cristiana no hablar de la Santísima Trinidad. Y en este sentido, por supuesto, la fe cristiana es única. La fe cristiana no tiene comparación. Existen otras religiones que son monoteístas, ¿no? Nosotros somos monoteístas, por supuesto. También los judíos son monoteístas. El Islam también es una religión que se considera monoteísta, pero ninguna de ellas es como la fe cristiana. La fe cristiana, siendo monoteísta, es decir, confesando que nosotros adoramos a uno solo y único Dios, Dios es uno solo, vemos revelado en las Escrituras, y la Iglesia así claramente lo ha recibido, lo ha entendido y así lo guarda, que Dios realmente siendo uno en esencia o en naturaleza, es trino en personas. Es decir, que ese Dios único, ese Dios uno, el Dios vivo y verdadero, subsiste eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a esto le llamamos el misterio de la Santísima Trinidad, o el misterio de Dios. Esto nos muestra claramente que Dios es absolutamente trascendente a la mente humana. Dios está mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y cuando nosotros hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, estamos hablando de algo que es inalcanzable para nuestra mente. Nosotros no podemos llegar a comprender en su plenitud
lo que significa que Dios es trino, que Dios es una naturaleza, pero que eternamente subsiste en estas tres personas divinas. Pero esta es una verdad revelada en las Escrituras y claramente recibida y afirmada por la Iglesia en todos los primeros credos y concilios, en los cuales el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia a tener clara, realmente clara, la revelación de Dios. Y aunque no podemos descubrir todo lo que Dios es, sí podemos tener claro lo que Dios no es y cuáles son los límites cuando hablamos acerca de Dios. Así que es muy importante en esta celebración, en este día, después de haber visto todos los acontecimientos centrales de la fe en las fiestas litúrgicas que hemos pasado, centrarnos ahora en esta doctrina que nos muestra el ser mismo de Dios, el misterio mismo de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los cristianos creemos esto? ¿Por qué los cristianos afirmamos ese dogma de la Santísima Trinidad? Primero debemos tener claro que el dogma de la Santísima Trinidad no es fruto de una especulación filosófica y teológica, sino que es simplemente la revelación que las Escrituras nos dan acerca de Dios. Y realmente, sin creer la Santísima Trinidad, nadie puede llamarse cristiano. Nadie puede llamarse cristiano. Hay muchos grupos que utilizan el nombre cristiano pero niegan la doctrina de la Santísima Trinidad. Pues no son cristianos. Y eso es algo que nosotros debemos tener claros. La fe cristiana se fundamenta en la doctrina de la Santísima Trinidad. Y de allí derivan todas las demás doctrinas. Sin la doctrina de la Santísima Trinidad, nadie es un cristiano. Y eso es algo que debemos tenerlo absolutamente claro. Los cristianos decimos que somos cristocéntricos. Cristo es el centro, por supuesto, pero Cristo es el centro entendido dentro de la unidad de la Santísima Trinidad. Cristo no es el centro sin la Santísima Trinidad. Cristo es el centro, porque en los mismos credos de la Iglesia, en los credos que son trinitarios todos ellos, Cristo está enmarcado en el medio de esos credos. Su persona y su obra está enmarcada en el corazón de esos credos. Pero el Cristo que es el centro de la Iglesia es el Cristo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Aquel que ha sido Dios eternamente con el Padre y con el Espíritu. Si ese es nuestro Cristo, somos cristocéntricos y somos, por supuesto, verdaderos hijos de Dios. Pero si nuestro Cristo no es ese Cristo, no somos de Dios. Así que, hermanos, esas advertencias que además las da el mismo apóstol Juan en sus epístolas: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, el que no confiesa que Jesucristo es el Señor, ese es el espíritu del anticristo. Esas exhortaciones apostólicas nos deben llevar a ver claramente que el Cristo en el que nos centramos es aquel Cristo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que, ¿de dónde nos proviene la doctrina, el dogma de la Santísima Trinidad? Eso es lo que vamos a intentar ver un poco en este sermón. Esto es solamente un sermón breve y no tenemos tiempo de examinar la profundidad de la doctrina de la Santísima Trinidad, que, como digo, es inalcanzable en su totalidad por nuestra mente, pero vamos a ver algunos aspectos importantes en nuestra doctrina. Primero, ¿de dónde proviene esta doctrina? Pues sin duda, amados hermanos, es la realidad de Cristo, es decir, el acontecimiento de Cristo, la manifestación del Hijo de Dios en la carne, el hecho de que Jesús se encarnara y se manifestara en este mundo, es ello lo que ha llevado a los apóstoles y a la Iglesia hacia comprender que Dios es Trinidad.
Los apóstoles, como judíos del antiguo pacto, como en todo el Antiguo Testamento, al igual que todos ellos, pues los judíos eran, por llamarle así, monoteístas estrictos, ¿verdad? Ellos adoraban al único Dios vivo y verdadero, a Yahvé, Dios de los ejércitos, que acabamos de cantar: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Y la misma visión que tiene Isaías del Señor temible, opuesto totalmente a los ídolos de los paganos y al politeísmo de todas las naciones que rodea a Israel. Israel es la nación, la única nación que realmente es monoteísta, adora a un solo Dios. Pero cuando Jesucristo viene a este mundo y se manifiesta a los hombres, su vida, sus palabras, su doctrina, sus hechos, llevan a estos mismos judíos, a sus discípulos, a los apóstoles, a la pregunta de ¿quién es Cristo? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Es la pregunta de quién es Cristo la que nos conduce inequívocamente a la pregunta de quién es Dios. Porque al conocer a Cristo, al examinar el misterio inmenso de Cristo, es inevitable concluir que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? De allí surge la pregunta. Sin duda que el dogma de la Trinidad no proviene de una especulación filosófica. El dogma de la Trinidad proviene de un hecho muy concreto: la encarnación del Verbo de Dios, la encarnación del Hijo unigénito de Dios, y verle actuar en este mundo es lo que lleva a la Iglesia a decirse quién es Dios. Y eso nos lleva sin duda a la Santísima Trinidad. En la lectura del Evangelio de hoy vemos que Juan nos relata las palabras de Cristo en el cenáculo, capítulo 16, 12. Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús mismo les está diciendo: hay cosas que os tengo que enseñar, pero ahora mismo no sois capaces de sobrellevarlas. Y esto por supuesto que tiene relación con estas doctrinas profundísimas como la Santísima Trinidad. Y Jesús mismo les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora no sois capaces, les dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu, está apuntando al Pentecostés, cuando venga el Espíritu Santo, ese Espíritu os va a capacitar. Porque ese Espíritu os va a guiar a toda la verdad. Os va a hacer ver la verdad completa. Porque no hablará por sí mismo, sino que todo lo que oyere os lo hará saber. Y fijaos lo que va a decir de ese Espíritu Santo. Él me glorificará, dice Jesús. Ese Espíritu me va a glorificar porque tomará de lo mío. Es decir, ese Espíritu Santo va a tomar de lo que es de Cristo para dárselo, para hacérselo saber a los apóstoles, capacitándolos con poder. Y Jesús termina diciendo: todo lo que tiene el Padre es mío. Fijaos por favor el calado de estas palabras, ¿no? El Padre se está refiriendo a Dios, por supuesto. A Dios, que en la concepción de los judíos es el Señor Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos. Y Jesús dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Jesús está diciendo algo profundísimo. El Espíritu Santo tomará de lo que es del Hijo, pero que lo que tiene el Hijo es del Padre, porque todo lo que es del Padre lo tiene el Hijo. Y ese Espíritu Santo tomará de lo de ambos, ¿no? Y nos lo dará. Fijaos,
estas palabras de Cristo son tan profundas y muestran una unidad tan clara en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué palabras tan profundas? Palabras como estas y hechos maravillosos Cristo mostró a lo largo de su vida. Cristo hace y dice cosas que trascienden por mucho a un simple hombre. Jesús hace multitud de milagros desde el inicio de su ministerio, sana enfermos, resucita muertos, controla y domina la naturaleza, y todo esto solamente con su palabra y con su autoridad. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, en muchísimos de sus milagros, no invoca al Padre. Él no pide en oración al Padre que le conceda algo. Él directamente con su palabra y autoridad y con sus gestos, Él sana y obra milagros en ese lugar. Jesús, en medio de su doctrina, en su enseñanza, en muchos momentos le da el sentido correcto a los mandamientos del Antiguo Testamento, tal como lo habían entendido los judíos, y en algunos momentos Él da mandamientos nuevos. Él dice, a los antiguos os fue dicho esto, pero yo os digo. ¿Quién puede tener la autoridad de decir, a los antiguos os fue dicho tal mandamiento, pero yo os digo? Esa es una prerrogativa solamente de Dios. Ni siquiera Moisés se hubiese atrevido a una cosa así. Jesús da mandamientos nuevos, el mandamiento del amor, la ley del Evangelio, la ley de la libertad. Cristo, en varios momentos de su ministerio, perdona pecados. Los judíos reaccionan fuertemente ante Jesús y le acusan de blasfemia, por supuesto, porque solo Dios perdona pecados. Pero Jesús les dice claramente que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar los pecados. Jesús, en varios de sus milagros, controla las fuerzas de la naturaleza y en especial las aguas, ¿no? Esto es muy importante porque para los judíos las aguas y el caos de las aguas solo puede ser dominado por el Señor Dios Todopoderoso. En los Salmos hay referencias a Yahvé, que es el Señor de las aguas. Él es el que domina las tempestades y las aguas. Pero vemos a Cristo en su ministerio en varios momentos calmar las tempestades de las aguas y traer el sosiego, decirle al mar y al viento, cállate, enmudece, y obedecer. Le vemos caminar sobre las aguas, todo con su sola palabra y con su autoridad. Solo Yahvé es el Señor de las aguas. Y por eso sus discípulos en la barca se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la pregunta que nos lleva a la divinidad de Cristo y a la realidad de la Santísima Trinidad. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús, en sus controversias con los judíos acerca del Sabbat, del día de reposo, del día del Señor, cuando ellos le acusan y le reprenden por hacer el bien en el día de reposo, el Señor responde, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hoy en día no comprendemos la trascendencia de estas palabras de Jesús. Pero para los judíos el Sabbat es el día central, es lo más importante, lo que Dios ha establecido en la señal de su alianza con el pueblo. Es su día, es su día. Que Jesús diga el Hijo del Hombre, es decir, yo soy el Señor del día de reposo, era decir directamente yo soy Dios. Jesús se estaba poniendo en el lugar de Yahvé para decir esto.
Por eso es que los judíos de inmediato lo interpretaban como blasfemia y querían matarlo. La centralidad que tiene el nombre de Cristo, el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No somos conscientes una vez más del calado de estas palabras. El pueblo de Dios, el pueblo de la alianza desde el Antiguo Testamento, se reúne, se congrega solamente en el nombre del Señor. De hecho, el Señor, cuando instruye a Moisés y luego a Salomón, tanto para la edificación del tabernáculo como del templo, es el lugar donde Dios se manifiesta. Dios le llama a ese lugar el lugar donde pondré mi nombre. El lugar donde pondré mi nombre. En Deuteronomio 12:11 dice, y al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, se refiere al tabernáculo y al templo, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas, etc. El templo, ese lugar, Dios le ha llamado el lugar que Él ha elegido, que Él ha escogido para poner allí su nombre. Es allí donde el pueblo se congrega para adorar a Dios. ¿Cómo es posible que ahora Jesús venga y diga, los que están congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos? El nombre de Jesús, el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento reemplaza el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y a Cristo mismo se le asigna ser el Kyries, el Señor, esa palabra griega que traducía en el Antiguo Testamento el nombre de Dios. Ahora Jesús es el Señor para que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Todo gira en torno al nombre de Cristo. Los apóstoles padecen por causa del nombre, dice. A Dios se le llamaba en la tradición judía el Hashem. A Dios se le decía el nombre. El nombre era la forma de referirse a Dios para no pronunciar su nombre santo. Entre los judíos y hasta hoy es así. Pero en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como el nombre. Por causa del nombre padecemos. Jesús también se muestra como el Hijo de Dios en una relación única y exclusiva con Dios su Padre. Jesús le dice a los judíos, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos mismos entendían que Jesús, al declararse Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Jesús dice también, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Quién puede tener vida en sí mismo si no es Dios? Jesús dice, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Fijaos la unidad del Padre y del Hijo, y la vivificación que nos viene por comer y beber a Cristo. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús, Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí.
Fijaos qué declaración. Imaginaos a un hombre decir una cosa así. Imaginaos a un profeta. Imaginaos a Isaías, a Elías. Imaginaos a Moisés decirle a los demás: creed en Dios, creed también en mí. Nos estamos poniendo al mismo nivel de Dios. Jesús está diciendo: creéis en el Padre, creed también en mí. La igualdad esencial del Padre y del Hijo, eso es inadmisible. Ningún profeta, ninguno de los grandes patriarcas, nadie habló de esta manera. Jesús sigue y dice: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Les dice a sus discípulos: si me conocierais, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fijaos qué profundidad. No hace falta ni explicar esto. Es tan claro lo que Cristo está diciendo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estas palabras de Jesús son inequívocas. Por supuesto, los apóstoles, al escuchar estas cosas, claramente decían: ¿quién es este Jesús? Tiene que ser Dios, definitivamente. Él y el Padre están íntimamente unidos. Y es este mismo Jesús que allí en el cenáculo habla acerca del Espíritu Santo, como acabamos de leer en la proclamación del Evangelio. Y Jesús mismo le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Habrá otro Consolador. Él era el Consolador, pero habrá otro para que esté para siempre, y es el Espíritu de verdad, aquel que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu estaba también allí, junto con el Padre y el Hijo. Pero ahora ese Espíritu les dice: estará en vosotros. Y Jesús les dice: no os dejaré huérfanos, yo me voy al Padre, pero no vais a quedar solos, porque va a venir el Espíritu. En el Espíritu Santo vendré a vosotros. Y Jesús les dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué profundidad estas palabras. Pero ¿cómo es que Jesús promete que por el Espíritu Santo que Él envía, que es el Paráclito, y por lo cual es una persona, es el que está a nuestro lado y el que nos da consuelo, la tercera persona de la Santísima Trinidad? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Padre y el Hijo vienen y no quedamos huérfanos, porque Dios es uno en sustancia. Y si el Espíritu mora en nosotros, la plenitud de la divinidad mora en nosotros. Qué profundidad de estas palabras. Inevitable, al ver y oír a Jesús, hacerse la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? Amén. Y si es Dios, ¿cómo es que es Dios? Si Dios es solamente uno. Y esta es la reflexión apostólica y la reflexión de la Iglesia, que lleva directamente al dogma y al misterio de la Santísima Trinidad. Dios es uno, siempre ha sido uno. No han existido 3 dioses, ni 2 dioses, ni 20 dioses. Dios es uno, el único Dios vivo y verdadero que se ha adorado desde el Antiguo Testamento.
Pero ya desde los matices del Antiguo Testamento se veía que ese ser de Dios encerraba una pluralidad. Cuando Dios habla de sí mismo al crear, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una pluralidad en el ser de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ese atributo personificado de Dios, la sabiduría divina como un atributo personificado. El ángel de Yahvé, que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento y que nos muestra a Cristo actuando. Todos estos pequeños matices, estas pequeñas bocetos en el Antiguo Testamento que ya apuntan a la realidad que encontramos en el Nuevo Testamento. Dios es uno, amén. Dios es único, amén. Pero ese Dios uno existe eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios por este maravilloso misterio. Jesús mismo da la comisión a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos estas palabras de la comisión apostólica del Señor. Bautizadles en el nombre, no en los nombres en plural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Dios único y verdadero, pero ese Dios único, singular, que existe en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el cristiano se identifica, se une con el Dios Trino, bautizado en ese santísimo nombre de la gloriosa Trinidad eterna. ¿Cómo los apóstoles entendieron entonces a Cristo después del Pentecostés? Después de esa promesa que hemos leído hoy, que el Señor les dice: vendrá el Espíritu y os conducirá a toda verdad. Pues los apóstoles, los escritos apostólicos, las cartas del apóstol Pablo, Pedro, los mismos escritos de Juan al final del siglo, nos muestran que ellos claramente vieron que Jesús es Dios. Vemos al apóstol Juan en el prólogo a su evangelio: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo de Dios, Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Claramente San Juan nos muestra que en Dios está Dios el Padre y su verbo eterno, que es Jesucristo, que era Dios también con el Padre. No dos dioses, un Dios, pero con esas distinciones personales. Y por él, por el verbo, dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Todo fue hecho por Cristo. En Filipenses el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigamos el ejemplo de Cristo, dice Pablo, que él, siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y se hizo humilde hasta la muerte en la cruz. En Colosenses San Pablo también nos recuerda y nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios, de la divinidad, habita en Cristo. Claramente los apóstoles entienden que Jesús es Dios. San Pablo en Hebreos también nos dice: en estos postreros días, Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fijaos qué declaración más contundente acerca de la gloria de Cristo, de la divinidad de Cristo. Y en ese mismo Hebreos 1, constantemente en un florilogio de salmos, el autor nos muestra cómo el Padre confiesa la divinidad del Hijo. El versículo 8, el Padre dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. El Padre confiesa del Hijo la divinidad.
el cetro de tu trono, oh Dios, le dice al Hijo. Qué cosa tan profunda. Finalmente vemos a San Juan en las visiones de la adoración celestial en Apocalipsis 5. Ven estos cánticos celestiales que dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, sea toda alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Hermanos, qué contundente. No hay forma de escapar de lo que la Escritura y el Nuevo Testamento nos dice acerca de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo cual no hay forma de escapar acerca de que Dios es el Dios trino. Un solo Dios, pero que existe eternamente en tres personas divinas. Los mismos santos apóstoles, cuando hablaron del Espíritu Santo, de igual manera hablaron de Él como Dios y hablaron de Él como una persona divina. San Pablo, en sus viajes misioneros, en el capítulo 16, cuando están para cruzar tiene una visión del varón macedonio para que cruce a esa zona. Y allí el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra donde ellos estaban pensando ir. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra y les impidió ir a donde estaban pensando ir. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos prohíbe hablar una palabra si no es una persona y si no es Dios que nos está claramente mandando las cosas? El Espíritu Santo ha dicho, el Espíritu Santo dice. Así lo cuenta el profeta Agabo cuando habla acerca de lo que a Pablo le sucederá si vuelve a Jerusalén. El Espíritu Santo ha dicho, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, nos da lo que es del Padre y lo que es del Hijo, porque todo lo que es del Padre lo tiene el Hijo y el Espíritu nos lo da a conocer. Qué profundidad, qué maravilla de la acción del Espíritu Santo que ahora está derramado en la Iglesia y es la persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que se mueve y opera en la economía de Dios en este momento hasta que Cristo vuelva en gloria, pero por el Espíritu tenemos al Padre y al Hijo en medio nuestro. Es el Espíritu Santo el que mueve a la Iglesia, el que nos hace ser testigos de Cristo, el que hace eficaces los sacramentos, el que hace eficaz la palabra de Dios, el que hace eficaz toda la vida de la Iglesia, porque el Padre y el Hijo están presentes por la acción del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a la Santísima Trinidad. San Pedro le dice a Ananías y a Zafira en el capítulo 5 de Hechos: habéis mentido a Dios. Le dice, habéis mentido al Espíritu Santo cuando ocultaron el dinero que estaban ofreciendo y se guardaron una parte. Habéis mentido al Espíritu Santo, habéis mentido a Dios. Claramente Pedro identifica que mentir a Dios, pecar contra Dios, es pecar contra el Espíritu Santo. Jesús nos habla de que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por supuesto, solo se blasfema contra Dios. Dios, el Espíritu Santo, es Dios. San Pablo nos dice que la Iglesia y el cristiano son templo del Espíritu Santo. Pero, ¿para quién se edifica un templo? Si no es para Dios. Los templos solamente se edifican y existen para Dios o para los ídolos. Pero San Pablo nos dice que los cristianos somos templos del Espíritu. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces, ¿cómo es? Los templos son templos solamente del Dios vivo y verdadero. El Espíritu Santo habita en los creyentes y habita en la Iglesia porque Dios mora en su pueblo.
el Padre y el Hijo una vez más, presentes por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo también dice, porque el Señor, Dios, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios, hermanos. Estos versículos que he detallado, hay más, pero no tenemos tiempo, pero nos muestran claramente de dónde procede para nosotros claramente el dogma revelado de que Dios es trino y uno. Lo último que leeré son fórmulas trinitarias que han usado los apóstoles, ¿no?, en el Nuevo Testamento. San Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este saludo trinitario de San Pablo. Él está haciendo un saludo donde está mostrando claramente el ser de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo, la gracia que de Él hemos recibido por su obra en la cruz, su resurrección, el amor de Dios, que es el que toma la iniciativa enviando a su Hijo en la misma comunión de la Trinidad, y también la comunión del Espíritu, el Espíritu que nos une a Cristo y nos une entre nosotros. Qué gloriosas palabras de San Pablo. Vemos a Pedro, y con esto termino, que hemos sido, dice San Pedro, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué precioso. La salvación compete al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operando y actuando en la salvación del hombre. Bien, hermanos, todos estos versículos y pasajes que estamos considerando son los que han llevado a los apóstoles y por supuesto a la Iglesia guiada por el Espíritu Santo a definir claramente el dogma de la Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y no es necesario que aparezca la palabra Trinidad en la Biblia. Sabemos claramente que la Biblia nos muestra que Dios es uno, Dios es único, pero ese único y eterno Dios existe, subsiste eternamente en estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos personas divinas, no estamos refiriéndonos a personas humanas como individuos aislados, no. Esa es la realidad de una persona humana. Pero en las personas divinas no hablamos de esta manera. Es absolutamente un misterio. Pero es la palabra que más nos refleja estas distinciones personales que existen en el ser de Dios, dentro de su misma esencia y naturaleza divina, que es única. Así que, hermanos, adoremos siempre a nuestro Dios, uno y trino. Adorémosle siempre con fe sincera, obedeciendo a aquel que nos ha salvado, a Jesucristo nuestro Señor. Afirmémonos en estas verdades, porque saliendo de ellas no tenemos vida eterna. No tenemos vida eterna. La vida de la Iglesia es una vida trinitaria, hermanos. Por eso es que la liturgia de la Iglesia, esa liturgia que hemos heredado desde antiguo, y nosotros como anglicanos, en nuestra liturgia que procede desde los primeros siglos, en todas sus confesiones, credos, declaraciones, doxologías. Por eso la liturgia es tan cuidadosa. Acordaos, lex orandi, lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos. Por eso es que nuestra liturgia es tan marcadamente trinitaria como lo fue desde el principio de la Iglesia. Es por eso que la liturgia no debe ser improvisada e inventada por cada uno, porque en la liturgia adoramos, cantamos, confesamos, proclamamos a Dios como se ha revelado, como el Dios trino. Por eso cantamos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Constantemente hay invocaciones a la Santísima Trinidad en medio de la liturgia. Y esto es importante, porque adoramos al Dios verdadero y
confesamos con nuestra boca, cantamos y oramos lo que realmente creemos y es la fe cristiana, hermanos. Termino diciendo una cosa más. La Trinidad de Dios, la Trinidad del ser de Dios, nos habla también de la realidad del amor de Dios. Dios es amor porque es Trinidad. Porque el amor nos muestra siempre un dinamismo vivo en el ser de Dios. Dios es amor porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven en una donación mutua. El amor es donación, entrega mutua. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven conectados en esa donación mutua. Y esto para nosotros es siempre un paradigma de amor y de unidad en la comunidad de la Iglesia y en la vida del creyente. Tenemos que aprender a vivir dándonos a nosotros mismos, a vivir en ese amor y conocer a Dios en esa misma entrega. Por eso los mandamientos de Cristo se resumen en amarás a Dios sobre todas las cosas, te entregarás a Él, serás suyo, te donarás a Él con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Solamente conociendo a Dios como Trinidad y relacionándonos con Dios como Trinidad, porque la Trinidad, aunque supera nuestro entendimiento y no podemos comprenderla intelectualmente, sí podemos experimentarla en el amor, cuando nos relacionamos con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, cuando experimentamos esa relación en la oración, en la profundidad de nuestra vida devocional y nuestra experiencia con Dios en la comunión, en los sacramentos, en la oración, en la participación de la palabra, cuando nuestra vida nos une al Dios Trino y le experimentamos por participación, conocemos a Dios, somos unidos a la naturaleza divina, como dice San Pedro, somos deificados, acercados a el conocimiento de Dios en esa experiencia de la unión con Él. Y es ese tipo de conocimiento en el que nosotros vamos realmente a saber quién es Dios. Profundicemos nuestro conocimiento y nuestra participación del misterio de Dios, en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en la donación de nosotros mismos y en la donación de nosotros mismos a Él y a los demás. El amor de Dios nos constriñe a estas cosas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos afirme en su verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe, hoy especialmente, con el credo de San Atanasio. Es el tercer credo universal de la Iglesia y que afirma claramente la realidad de la Santísima Trinidad. Todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni separar la substancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo, y tal es el Espíritu Santo, el Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo, incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno.
así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Pues así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que procede de ellos. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno va antes o después del otro, ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. De modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera pues salvarse debe pensar así sobre la Trinidad. Además, para la salvación eterna es necesario que también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues la fe recta es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre en cuanto a su divinidad, y menor que el Padre en cuanto a su humanidad. Mas aún cuando es Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la substancia, sino por la unidad de la persona. Pues según el alma racional y la carne son un hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el cual sufrió por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y darán cuenta de sus propios actos. Y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Amén. Amén.